El salón de baile de Mapperton House resplandecía con 1000 velas cuando Cressida Valehurst sintió el peso familiar de la invisibilidad. Era la Nochebuena de 1847, y mientras las parejas giraban al ritmo del vals navideño, ella permanecía junto a una columna de mármol, observando cómo su vestido de seda verde esmeralda, el más elegante que había costurado en meses, pasaba completamente desapercibido. No era fea. Lo sabía. Su cabello castaño rojizo caía en rizos perfectos sobre sus hombros desnudos, y sus ojos color avellana brillaban con una inteligencia que intimidaba a la mayoría de los caballeros del condado de Dorset. Pero a sus 26 años, Cressida había aprendido una verdad amarga. La belleza sin dote era como un libro hermoso que nadie se atrevía a abrir. Las risas cristalinas de las señoritas más jóvenes llenaban el aire, mezclándose con el tintineo de las copas de champán y el murmullo de conversaciones elegantes. Cressida ajustó sus guantes blancos, tratando de aparentar que estar sola era una elección y no una condena social. Su tía Beatriz la había traído a este baile con la esperanza de que algún caballero viudo o comerciante próspero notara a su sobrina, pero hasta ahora solo había recibido miradas de lástima de las matronas y estudiada indiferencia de los hombres elegibles. «Deberías sonreír más, querida», le había dicho su tía una hora antes de abandonarla para unirse a las mesas de whist. Los caballeros prefieren rostros alegres, pero Cressida estaba cansada de sonreír, cansada de fingir que no le importaba ser pasada por alto temporada tras temporada, cansada de ser la acompañante perfecta de su prima más joven y agraciada, quien ahora bailaba felizmente en brazos de un baronet de Hampshire. El vals terminó y las parejas se separaron entre aplausos corteses. Cressida observó cómo las jóvenes eran escoltadas de regreso a sus madres y chaperones, sus mejillas sonrosadas por el ejercicio y la emoción. Ella tomó una copa de ponche de una bandeja que pasaba, más por tener algo que hacer con las manos que por sed real. «Pareces tan sola como yo me siento». Cressida giró bruscamente. Frente a ella estaba una mujer mayor, probablemente cercana a los 60 años, con un vestido de terciopelo borgoña adornado con encajes de Bruselas. Su rostro mostraba una elegancia que el tiempo no había podido borrar, y sus ojos grises brillaban con una calidez inesperada. Pero lo que más llamó la atención de Cressida fue la manera en que la mujer la miraba, como si realmente la viera. «Perdone, señora, Cressida comenzó, sin saber exactamente cómo responder a una observación tan directa. «No te disculpes por la verdad, querida». La mujer sonrió con genuina amabilidad. «Soy Victoria Ashbury, condesa viuda de Thornbury, y reconozco esa expresión porque la he visto en mi propio espejo durante años». Cressida hizo una reverencia automática. Conocía el nombre. Los Ashbury eran una de las familias más antiguas y respetadas de Dorset, con propiedades que se extendían por miles de acres. La difunta condesa había enviudado hacía 5 años y raramente aparecía en eventos sociales. «Es un honor, su señoría. Soy Cressida Valehurst». «Valehurst», repitió la condesa, estudiándola con interés. «Tu padre era el reverendo Thomas Valehurst de Beaminster, ¿verdad? Un hombre brillante. Solía visitarlo para discutir filosofía y literatura». Cressida sintió un nudo en la garganta. Su padre había fallecido 3 años atrás, dejándola sin más herencia que una educación excepcional y deudas considerables que su tía había saldado a cambio de servicios como institutriz para sus hijos menores. «Sí, mi señora. Era un gran estudioso. Y tú heredaste su intelecto, si los rumores son ciertos». La condesa tomó su brazo con familiaridad sorprendente. «Dicen que lees griego y latín, que tocas el pianoforte como un ángel, y que puedes discutir sobre Platón con la misma facilidad que sobre patrones de bordado». Cressida sintió que sus mejillas se calentaban. «No sé quién le ha contado tales cosas. Los sirvientes hablan, querida, y en una comunidad pequeña como Mapperton, las cualidades excepcionales no pasan desapercibidas». La condesa la guió hacia un rincón más tranquilo del salón. «Dime, ¿por qué una joven tan hermosa e inteligente está sola en el baile más importante de la temporada?» La pregunta era tan directa que Cressida se encontró respondiendo con honestidad brutal. «Porque la belleza y la inteligencia sin dinero son adornos que los hombres admiran pero no desean poseer, mi señora». Para su sorpresa, la condesa soltó una carcajada musical. «Exactamente.
Veo que eres tan directa como inteligente. Me agradas, Cressida Valehurst. Sus ojos se posaron en algo al otro lado del salón. Ven conmigo. Quiero presentarte a alguien. Antes de que Cressida pudiera protestar, la condesa la estaba conduciendo a través de la multitud con determinación sorprendente para una mujer de su edad. Se detuvieron frente a un grupo de caballeros que conversaban cerca de las ventanas emplomadas que daban al jardín oscurecido. Cressida reconoció a algunos: el señor Pemberton, un terrateniente local, el capitán Hartwell, recién regresado de las colonias, y un hombre alto de espaldas anchas que le daba la cara a la ventana. «Lawrence», llamó la condesa con voz firme. El hombre alto se volvió, y Cressida sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Lawrence Ashbury, séptimo conde de Thornbury, era una figura legendaria en el condado. A sus 32 años, era considerado uno de los solteros más codiciados y elusivos de toda Inglaterra. Alto, de cabello negro como ala de cuervo y ojos de un azul tan intenso que parecían tallados en zafiro, poseía el tipo de apostura que convertía las cabezas femeninas donde quiera que aparecía. Pero lo que más impresionaba a Cressida no era su belleza aristocrática, sino la expresión de profundo tedio que marcaba sus rasgos perfectos. Parecía tan atrapado en ese salón de baile como ella se había sentido momentos antes. «Madre», dijo con voz profunda, con un matiz de advertencia que Cressida no pudo interpretar. «Pensé que habías prometido no...» «Lawrence Ashbury, conde de Thornbury, permíteme presentarte a la señorita Cressida Valehurst, hija del difunto reverendo Thomas Valehurst». La condesa ignoró completamente la objeción implícita de su hijo. «Cressida, mi hijo ha estado evitando sus obligaciones sociales toda la noche. Creo que necesita un recordatorio de sus modales». Los ojos azules del conde se posaron en Cressida con una mezcla de sorpresa y algo que podría haber sido irritación. Ella levantó la barbilla, negándose a ser intimidada. Había sido presentada a suficientes caballeros desinteresados como para reconocer la indiferencia cortés que ya se formaba en su expresión. «Señorita Valehurst», dijo él con una reverencia mínimamente aceptable. «Su señoría», respondió ella con frialdad equivalente. Un silencio incómodo se extendió entre ellos. Los otros caballeros del grupo encontraron repentinamente fascinantes sus copas de brandy. La condesa miraba entre su hijo y Cressida con una expresión de satisfacción que resultaba desconcertante. «La orquesta está comenzando otro vals», observó la condesa con alegría artificial. «Lawrence, estoy segura de que la señorita Valehurst apreciaría un baile. Ha estado sola toda la noche, y tú has estado evitando el piso de baile con notable dedicación». Cressida sintió que la humillación la atravesaba como un cuchillo. Era suficientemente malo ser invisible. Ser ofrecida como proyecto de caridad era infinitamente peor. «Mi señora, realmente no es necesario. Su hijo claramente tiene compromisos más importantes». «No tengo ningún compromiso», interrumpió el conde, y había algo nuevo en su voz. Sus ojos la estudiaban ahora con genuino interés, como si acabara de verla realmente por primera vez. «Y mi madre tiene razón. He sido descortés con nuestros anfitriones al evitar mis obligaciones». Extendió su mano hacia Cressida con un gesto que, aunque cortés, carecía de entusiasmo. «¿Me concedería este baile, señorita Valehurst?» Era una trampa. Cressida lo sabía. Si rechazaba, insultaría tanto al conde como a su madre. Si aceptaba, sería el objeto de murmullos y especulaciones durante semanas. El conde de Thornbury, conocido por su selectividad extrema en compañías femeninas, bailando con la pobre y sin dote Cressida Valehurst. Sería la comidilla del condado. Pero cuando sus ojos se encontraron con los de él, vio algo inesperado. Un destello de comprensión. Él también estaba atrapado. Ambos eran piezas en un juego que no habían elegido jugar. «Sería un honor, mi señor», dijo finalmente, colocando su mano enguantada en la de él. Los dedos del conde se cerraron alrededor de los suyos con firmeza sorprendente, y Cressida sintió el calor de su palma incluso a través de las capas de seda. Él la condujo al centro del salón mientras la música comenzaba, una melodía suave y melancólica que parecía inadecuadamente romántica para el momento. Cuando la mano de él se posó en su cintura y comenzaron a moverse, Cressida fue consciente de cada mirada que seguía sus movimientos. Las matronas cuchicheaban detrás de sus abanicos. Las jóvenes señoritas los observaban con envidia apenas disimulada. Su tía Beatriz
Parecía a punto de desmayarse de la emoción. «Lamento la manipulación de mi madre», murmuró el conde mientras giraban. «Tiene una tendencia a la intromisión que se ha vuelto insoportable desde la muerte de mi padre». Cressida levantó la vista hacia él, sorprendida por la disculpa. «Y yo lamento ser el instrumento de su intromisión, mi señor. Le aseguro que no busqué esta situación». Por primera vez, una sonrisa genuina tocó los labios del conde. «Lo sé, vi su expresión cuando mi madre hizo su demanda. Parecía tan atrapada como yo me sentí». «¿Atrapada?», Cressida repitió permitiéndose un toque de ironía. «Seguramente un conde no puede sentirse atrapado en un baile de Navidad, y una mujer inteligente y hermosa no debería sentirse sola en el mismo baile», contraatacó él. «Parece que ambos estamos donde no deseamos estar, señorita Valehurst». Había algo refrescante en su franqueza. Cressida se encontró relajándose ligeramente en sus brazos. «Su madre me dijo que he estado sola toda la noche. ¿Ella también ha estado observándolo a usted?» «Mi madre me observa constantemente», admitió él con un suspiro. «Está decidida a verme casado antes de que cumpla 33. Aparentemente considera mi soltería como una afrenta personal. ¿Y usted? ¿Qué considera su soltería?». La pregunta salió antes de que Cressida pudiera detenerla. Era demasiado directa, demasiado personal para una primera conversación, pero el conde no pareció ofendido. En cambio, su expresión se volvió pensativa. «Una preservación necesaria de mi cordura», respondió finalmente. «Que el matrimonio en nuestra clase raramente tiene que ver con preferencias personales, ¿no es así? Es un intercambio comercial, títulos por dinero, apellidos por belleza. Yo tengo un título antiguo y considerable riqueza. Lo que no tengo es el deseo de intercambiarlos por una esposa elegida por criterios que no tienen nada que ver con quién es ella realmente». Cressida lo estudió con renovado interés. Había esperado el típico discurso sobre responsabilidades dinásticas o la necesidad de herederos. En cambio, este hombre hablaba de autenticidad con una pasión que contradecía su apariencia de tedio aristocrático. «Entiendo perfectamente», dijo ella suavemente. «Yo tengo belleza e inteligencia, pero ninguna fortuna que las respalde. Así que permanezco invisible, porque los hombres desean adornos que vengan con beneficios tangibles». «Entonces ambos somos víctimas del mismo sistema», observó él. «Usted, ignorada por carecer de lo que la sociedad valora. Yo acosado por poseer exactamente lo que la sociedad desea». El vals continuaba, y Cressida se dio cuenta de que había perdido la noción de los otros bailarines. La conversación con el conde la había absorbido completamente, haciéndola olvidar las miradas curiosas y los murmullos especulativos. «Dígame, señorita Valehurst», continuó él, «¿es cierto que lee griego y latín? ¿Quién le ha dicho eso?». «Los sirvientes hablan», repitió él con una sonrisa irónica. «Y en una comunidad pequeña como Mapperton, las cualidades excepcionales no pasan desapercibidas». «Creo que fueron las palabras exactas de mi madre». Cressida no pudo evitar reír. «Su madre es bastante observadora». «Sí, mi padre me enseñó. Creía que las mujeres merecían la misma educación que los hombres. Un hombre adelantado a su tiempo». El conde la hizo girar con una gracia que sugería años de entrenamiento. «¿Y qué lee actualmente?». «Estoy releyendo las Meditaciones de Marco Aurelio, en el original latino». Los ojos del conde se iluminaron con genuino interés. «¿Y qué piensa del concepto estoico del amor fati, el amor al destino?». Cressida se encontró sonriendo con sinceridad por primera vez en toda la noche. «Encuentro consuelo en la idea de aceptar lo que no podemos cambiar, aunque debo admitir que mi aceptación es más resignación práctica que amor filosófico». La música comenzó a disminuir, señalando el final del vals. Cressida sintió una punzada inesperada de decepción. La conversación con el conde había sido más estimulante que cualquier intercambio que hubiera tenido en meses, pero el baile estaba terminando, y con él, este extraño interludio. El conde la guió de regreso hacia donde su madre esperaba con expresión triunfante. Cuando se detuvieron, él no soltó inmediatamente su mano. En cambio, la miró con una intensidad que hizo que el pulso de Cressida se acelerara. «Ha sido un placer poco común, señorita Valehurst», dijo él, y ella pudo escuchar la sinceridad en su voz. «No recuerdo cuándo tuve una conversación tan interesante en un baile». «El placer fue mío, mi señor», respondió ella, tratando de mantener su voz equilibrada. Él finalmente liberó su mano, pero sus ojos permanecieron en los de ella un momento más. «Quizás podríamos continuar nuestra discusión sobre Marco Aurelio en otra ocasión.
Mi biblioteca en Thornbury Manor tiene una excelente colección de textos clásicos. Cressida sintió que su corazón daba un vuelco. ¿La estaba invitando a su casa? Era imposible, inapropiado, completamente inesperado. Abrió la boca para responder, pero la condesa la interrumpió. «¡Qué idea tan maravillosa, Lawrence! La señorita Bathurst debe venir a tomar el té mañana. Yo misma la acompañaré en el tour de la biblioteca». La condesa tomó la mano de Cressida con calidez maternal. «¿Dirás que sí, querida? Sería un honor tenerte como invitada». Cressida miró entre madre e hijo, consciente de que estaba en un momento crucial. Aceptar significaba exponerse a más atención, más especulación, quizás más decepción inevitable cuando este extraño interés del conde se desvaneciera. Rechazar significaba volver a la seguridad de su invisibilidad. Pero algo en los ojos azules del conde, algo en la manera en que la había mirado durante el baile, como si realmente la viera, hizo que las palabras salieran antes de que pudiera detenerlas. «Sería un honor, su señoría». La mañana del día de Navidad amaneció clara y fría sobre Mapperton. Cressida se despertó con la sensación inquietante de que algo fundamental había cambiado en su vida, aunque no podía precisar exactamente qué. La invitación a Thornbury Manor descansaba en su tocador como evidencia tangible de que la noche anterior no había sido un sueño elaborado. «Estás loca si vas», declaró su tía Beatriz durante el desayuno, untando mermelada en su tostada con movimientos bruscos. La condesa viuda es conocida por sus excentricidades y el conde... Bueno, todos saben que es imposible de atrapar. No quiero que te hagas ilusiones, Cressida. «No tengo ilusiones», respondió Cressida con calma, aunque su estómago se retorcía de nervios. «Es simplemente una invitación a tomar el té, nada más». Su tía resopló. «Las condesas viudas no invitan a jóvenes sin dote a tomar el té sin razón. Está tramando algo y tú serás quien sufra cuando sus planes fallen». Pero Cressida ya había tomado su decisión. A las 2 en punto, vestida con su mejor traje de paseo en tono azul marino, subió al modesto carruaje que su tía había accedido a prestarle. El trayecto a Thornbury Manor duraba apenas 20 minutos, pero cada sacudida del vehículo sobre el camino de grava amplificaba su ansiedad. Thornbury Manor apareció entre los árboles desnudos como una visión de otro siglo. La mansión jacobea se alzaba imponente, con sus ventanas emplomadas brillando bajo el sol invernal. Los jardines, aunque dormidos por la estación, mostraban señales de cuidado meticuloso. Estatuas cubiertas con tela protectora salpicaban el paisaje, y los setos, perfectamente podados, creaban patrones geométricos que se extendían hacia el horizonte. Un mayordomo anciano la recibió en la entrada principal con una reverencia que sugería décadas de servicio impecable. «Señorita Bathurst, su señoría la espera en el salón azul. Permítame tomar su abrigo». Cressida siguió al mayordomo a través de corredores adornados con retratos de ancestros Ashbury que la observaban con expresiones severas. Sus pasos resonaban sobre el suelo de mármol, y ella tuvo que resistir el impulso de girar y huir. Este mundo de riqueza heredada y privilegio antiguo era tan ajeno a su existencia actual que se sentía como una intrusa. El salón azul resultó ser una habitación luminosa con paredes cubiertas de seda azul pálido y muebles dorados al estilo Luis XVI. La condesa Victoria estaba sentada junto a una ventana que daba al jardín y, para sorpresa de Cressida, estaba sola. «Querida Cressida», la condesa se levantó con una sonrisa cálida. «Llegas exactamente a tiempo. Eso habla bien de tu carácter. Por favor, siéntate. He pedido que traigan el té». Cressida tomó asiento en un sofá de terciopelo azul, sus manos descansando cuidadosamente sobre su regazo. «Su señoría, agradezco profundamente su invitación, aunque debo confesar que me sorprende». «¿Sorprende? ¿Por qué?» La condesa inclinó su cabeza con curiosidad genuina. «Porque mujeres en mi posición raramente reciben invitaciones de condesas viudas», respondió Cressida con honestidad, «y porque sospecho que su interés en mí tiene más que ver con su hijo que conmigo misma». Para su sorpresa, la condesa soltó una carcajada deleitada, directa y perceptiva. «Me agradas aún más que anoche, Cressida. Sí, tienes razón en ambas cosas, pero déjame explicarte por qué». Una doncella entró con una bandeja de té y pastelillos, interrumpiendo momentáneamente la conversación. Cuando se fue, la condesa sirvió el té con sus propias manos, un gesto de intimidad que sorprendió a Cressida. «Mi hijo»,
comenzó la condesa, pasándole una taza de porcelana fina. Es un hombre profundamente infeliz. No en el sentido dramático, sino en esa manera silenciosa que es aún más preocupante. Ha cumplido con todos sus deberes desde que heredó el título a los 27 años. Administra las propiedades con eficiencia excepcional. Es generoso con sus arrendatarios. Cumple sus responsabilidades en la Cámara de los Lores. Pero no vive, Cressida. Simplemente existe. Cressida tomó un sorbo de té, insegura de cómo responder a una confidencia tan personal de una mujer que apenas conocía. Durante 5 años, continuó la condesa, he visto desfilar a señoritas elegibles frente a él, todas hermosas, todas bien conectadas, todas con dotes generosas, y él ha permanecido cortés, pero completamente indiferente. Pensé que simplemente era exigente, o quizás aún dolido por... Bueno, eso es otra historia. La condesa agitó su mano como para dispersar un pensamiento desagradable. Pero anoche, cuando bailó contigo, vi algo en sus ojos que no había visto en años. Interés genuino. Conexión real. Cressida sintió que su corazón se aceleraba peligrosamente. Su señoría, con todo respeto, un baile y una conversación agradable no significan... Lawrence me preguntó sobre ti durante 1 hora después del baile, interrumpió la condesa. Quería saber sobre tu familia, tu educación, tus intereses. En 5 años, nunca había hecho una sola pregunta sobre ninguna de las jóvenes que conoció, ni una. El silencio llenó el salón. Cressida podía escuchar el tic-tac de un reloj de péndulo en algún lugar cercano, marcando los segundos mientras procesaba esta información. ¿Por qué me cuenta esto?, preguntó finalmente. Porque quiero que entiendas que mi interés en ti es genuino. Aunque sí está motivado por el bienestar de mi hijo, vi en ti algo que las otras no tienen. Autenticidad. No estabas en ese baile cazando un título. No fingiste interés donde no lo había. No te disculpaste por ser inteligente. Y eso, querida niña, es exactamente lo que Lawrence necesita. Antes de que Cressida pudiera responder, la puerta del salón se abrió. El conde Lawrence entró, vestido de manera informal con pantalones de montar y una chaqueta de tweed. Su cabello negro estaba ligeramente despeinado, como si acabara de regresar de un paseo. Cuando sus ojos se posaron en Cressida, una sonrisa genuina transformó su rostro. «Señorita Valehurst», dijo con evidente placer. «Esperaba encontrarla aquí. ¿Mi madre la ha estado entreteniendo adecuadamente?» «Demasiado adecuadamente», murmuró la condesa con diversión. «Estaba a punto de ofrecerle un tour de la biblioteca, pero quizás tú prefieras hacerlo, Lawrence. Yo tengo correspondencia que atender». Se levantó antes de que ninguno de los dos pudiera protestar. Besó la mejilla de su hijo y prácticamente flotó fuera del salón, dejando a Cressida y Lawrence solos con una rapidez que sugería planificación cuidadosa. Un silencio incómodo se instaló entre ellos. El conde se aclaró la garganta. «Mi madre es tan sutil como un toro en una tienda de porcelana. Lamento su manipulación obvia. Parece ser un patrón familiar», observó Cressida con sequedad, recordando la noche anterior. Lawrence rió, y el sonido era cálido y genuino. «Tristemente sí, pero su oferta de mostrarle la biblioteca era sincera, al menos de mi parte. ¿Le gustaría verla?» Cressida debatió brevemente los peligros de estar a solas con un hombre soltero en su propia casa, pero la curiosidad ganó sobre la prudencia. «Me encantaría». La biblioteca de Thornbury Manor era magnífica. Ocupaba 2 pisos completos de una torre octogonal, con estanterías de roble tallado que se elevaban hasta el techo abovedado. Una escalera de caracol de hierro forjado conectaba los niveles, y grandes ventanas permitían que la luz invernal iluminara miles de volúmenes encuadernados en cuero. «Es hermosa», suspiró Cressida, girando lentamente para absorber la magnificencia del espacio. «Mi bisabuelo la diseñó», explicó Lawrence, observándola con una expresión que ella no podía interpretar. Era un bibliófilo obsesivo. La colección incluye textos desde el siglo XIII hasta publicaciones contemporáneas. Aquí. La guió hacia una sección específica. Los clásicos que mencionó anoche. Tenemos 3 ediciones diferentes de las Meditaciones de Marco Aurelio, incluyendo una del siglo XVI. Cressida extendió la mano reverentemente hacia los lomos de cuero, pero se detuvo antes de tocarlos. «¿Puedo? Por favor». Lawrence sacó un volumen y se lo entregó. «Me encantaría conocer su opinión sobre la traducción.
Durante la siguiente hora, conversaron sobre filosofía, literatura y política con una facilidad que asombró a Cressida. El conde no solo toleraba sus opiniones, las buscaba activamente, debatía con ella, desafiaba sus argumentos con inteligencia aguda. Era embriagador hablar con alguien que la trataba como igual intelectual. «Su padre debe haber sido un maestro extraordinario», comentó Lawrence, mientras devolvía un volumen de Séneca a su lugar. «Lo era». Cressida sintió la familiar punzada de dolor. Creía que desperdiciar una mente era un pecado, independientemente del género de su dueño. Tenía razón. Lawrence la estudió con una intensidad que hizo que su piel se calentara. «Señorita Valehurst, debo confesarle algo. Mi madre no mintió. Sí le hice preguntas sobre usted anoche. Muchas preguntas». Cressida sintió que su respiración se aceleraba. ¿Por qué? Porque en 15 minutos de conversación durante ese vals sentí más conexión genuina que en 5 años de interacciones sociales obligatorias. Se acercó un paso. Porque cuando hablaba conmigo no veía su título o su fortuna. Me veía a mí. Yo, Cressida, no sabía qué decir. Su mente racional gritaba advertencias sobre ilusiones peligrosas, pero su corazón latía con esperanza traicionera. «No le pido nada», continuó él rápidamente. «Solo le pido permiso para conocerla mejor, para conversar, para compartir ideas, sin expectativas, sin presiones, simplemente amistad, si es posible». Cressida lo miró. Este hombre que podría tener a cualquier mujer en Inglaterra, pero que le pedía su amistad con humildad genuina. Era peligroso, era imprudente, era exactamente lo que su corazón solitario anhelaba. «Me gustaría eso», susurró finalmente. La sonrisa que iluminó el rostro del conde valió cada riesgo futuro. Las semanas siguientes transformaron la vida de Cressida de maneras que nunca había imaginado. Lo que comenzó como visitas ocasionales a Thornbury Manor para discutir literatura se convirtió en encuentros casi diarios. El conde Lawrence enviaba su carruaje cada tarde y Cressida pasaba horas en la biblioteca, conversando sobre filosofía, política y arte, con una libertad intelectual que nunca había experimentado. Pero el condado de Dorset observaba, y los murmullos crecían. «La gente habla, Cressida», advirtió su tía Beatrice una tarde de mediados de enero, su voz tensa de preocupación. «Dicen que pasas demasiado tiempo en Thornbury Manor, que el conde está jugando contigo, que te estás exponiendo al ridículo». Cressida dobló cuidadosamente el chal que había estado bordando, manteniendo sus manos ocupadas para ocultar su agitación. «Somos amigos, tía. Nada más. Los hombres y las mujeres no pueden ser simplemente amigos, especialmente cuando uno es conde y la otra una joven sin protección adecuada». Su tía se acercó, suavizando su tono. «Cariño, sé que esto es emocionante para ti, pero los hombres de su posición no se casan con mujeres en la tuya, y cuando termine su diversión intelectual, serás tú quien cargue con la reputación dañada». Las palabras eran crueles porque eran verdaderas. Cressida lo sabía. Cada noche se acostaba recordándose que esto era temporal, que eventualmente la realidad de sus diferentes mundos se impondría. Pero durante el día, cuando estaba con Lawrence, esas verdades se desvanecían como niebla bajo el sol. El golpe llegó una semana después, en forma de Lady Margaret Blackwood. Cressida estaba en la biblioteca de Thornbury Manor, leyendo en voz alta un pasaje de Homero en griego original, mientras Lawrence escuchaba con los ojos cerrados, cuando el mayordomo anunció una visita inesperada. «Lady Margaret Blackwood solicita una audiencia, mi señor». Cressida vio cómo la expresión de Lawrence se transformaba instantáneamente. La calidez desapareció de sus ojos, reemplazada por una frialdad aristocrática que ella nunca había visto antes. «Dile que estoy ocupado», respondió él bruscamente. «Ella insiste, mi señor. Dice que es urgente». Lawrence se levantó con movimientos tensos. «Discúlpeme, señorita Valehurst. Este asunto no debería tomar mucho tiempo». Pero antes de que pudiera salir, una mujer entró al salón sin esperar permiso. Era deslumbrante. Cabello rubio dorado, ojos azules como el cielo de verano, vestida con un traje de viaje de terciopelo verde que probablemente costaba más que todo el guardarropa de Cressida. Y la forma en que miraba a Lawrence, con familiaridad posesiva, hizo que el estómago de Cressida se retorciera. «Lawrence, querido», dijo Lady Margaret con voz melodiosa, «no puedes seguir evitándome. Hemos estado comprometidos durante 3 años,
y es hora de que discutamos la fecha de nuestra boda. El silencio que siguió fue ensordecedor. Cressida sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Comprometidos. 3 años. Las palabras resonaban en su mente como campanas de funeral. «No estamos comprometidos, Margaret», dijo Lawrence con voz controlada pero helada. «Rompí ese acuerdo hace 2 años. Lo sabes perfectamente. Un desacuerdo temporal que nuestras familias esperan que resolvamos». Margaret finalmente miró a Cressida, sus ojos evaluándola con desdén apenas disimulado. «¿Y quién es esta persona?» «La señorita Valehurst es mi invitada», respondió Lawrence firmemente, «y esta conversación es completamente inapropiada en su presencia». «Oh, entiendo». Margaret sonrió, pero no había calidez en el gesto. «Has estado entreteniendo a tu pequeña ratón de biblioteca mientras decides volver a tu responsabilidad. Qué típico de ti, Lawrence. Siempre posponiendo lo inevitable». Cressida se levantó con toda la dignidad que pudo reunir. «Debería irme. Claramente, ustedes tienen asuntos privados que discutir». «No», dijo Lawrence rápidamente, moviéndose para bloquear su camino. «Usted no tiene que irse. Lady Margaret está saliendo». «¿De verdad?» Margaret arqueó una ceja perfecta. «¿Vas a elegir a una institutriz empobrecida sobre la hija de un duque? ¿Sobre los acuerdos que nuestras familias han planeado durante años? Piénsalo, Lawrence. Piensa en lo que estás arriesgando por... ¿Qué? ¿Una conversación interesante?» Cressida sintió que cada palabra era un latigazo. Porque Margaret tenía razón. Ella no era nada comparada con lo que esta mujer ofrecía. Título, riqueza, conexiones sociales. Todo lo que el mundo esperaba que un conde valorara. «Mis decisiones no son de tu incumbencia, Margaret». La voz de Lawrence era peligrosamente baja. «Y te agradeceré que trates a la señorita Valehurst con el respeto que merece». «Respeto». Margaret rió sin humor. «¿Quieres hablar de respeto? Tú, quien me dejó esperando durante 2 años, quien me humilló frente a toda la sociedad al romper nuestro compromiso sin explicación adecuada. Y ahora me pides respeto mientras juegas con esta niña». «Suficiente». La voz de Lawrence resonó en la biblioteca. «Sal de mi casa. Ahora». Margaret lo miró con una mezcla de ira y algo que parecía dolor genuino. «Tu madre me envió una carta la semana pasada. Dice que has perdido la razón. Ahora entiendo por qué. Cuando te canses de tu experimento social estaré esperando. Después de todo, los hombres como tú siempre vuelven a donde pertenecen». Giró con un remolino de faldas de terciopelo y salió dejando un silencio pesado en su ausencia. Lawrence se pasó las manos por el cabello, su compostura aristocrática completamente destrozada. «Cressida, por favor, déjame explicar. ¿Estuvieron comprometidos?» Las palabras salieron como un susurro roto. «Sí, hace 3 años. Fue arreglado por nuestras familias cuando yo tenía 25 años, pero rompí el compromiso hace 2 años porque se detuvo, luchando por encontrar las palabras correctas, porque no podía casarme con alguien a quien no amaba, alguien que me veía solo como un título y una fortuna. ¿Por qué no me lo dijiste?» Cressida sintió lágrimas quemar sus ojos, pero se negó a dejarlas caer. «Porque era el pasado, porque no tiene nada que ver con nosotros, con lo que hemos construido estas semanas». «¿Nosotros?» Cressida rió amargamente. «Lawrence, no hay nosotros. Hay un conde que se divierte con conversaciones inteligentes y una mujer lo suficientemente tonta como para olvidar su lugar. Margaret tiene razón. Esto es un experimento, una distracción temporal de tu verdadera vida. No digas eso». Él se acercó, pero ella retrocedió. «Lo que tenemos es real». «¿Lo es? Entonces dime, ¿cuál es tu intención? ¿Qué esperas que resulte de estas tardes en tu biblioteca?» Cressida finalmente lo enfrentó con toda la pregunta que había estado evitando durante semanas. «Porque yo sé cuál es mi realidad. Soy una mujer sin dote, sin conexiones, sin futuro más allá de ser institutriz o dama de compañía. Y tú eres un conde que eventualmente necesitará casarse con alguien como Margaret para mantener tu linaje y tu posición social. Te equivocas». Lawrence habló con intensidad feroz. «Rompí con Margaret precisamente porque me negué a aceptar ese futuro. Me negué a vivir una mentira elegante solo para satisfacer expectativas sociales. ¿Y qué propones en su lugar? ¿Una amistad eterna mientras el mundo nos juzga? ¿O esperas que me convierta en tu amante secreta, escondida de la sociedad que nunca me aceptaría como tu igual?» El silencio de Lawrence fue respuesta suficiente. Él no había pensado más allá del presente,
del placer de sus conversaciones, de la conexión que compartían. No había considerado las realidades brutales que eventualmente destruirían lo que habían construido. Pensé que sí, susurró Cressida. Debo irme. Cressida, espera, podemos resolverlo. ¿Podemos encontrar una manera? ¿Una manera de qué, Lawrence? De hacer que el mundo acepte algo que ni siquiera tú has definido. Ella recuperó su chal, sus movimientos mecánicos. Tu madre fue amable al advertirme desde el principio. Vio en mí algo auténtico que tú necesitabas. Pero la autenticidad no paga deudas, no mantiene propiedades, no produce herederos con sangre aristocrática. Si esto es sobre dinero, sobre posición... ¡No lo entiendes! Cressida finalmente dejó que su frustración explotara. No se trata de lo que yo quiero o de lo que tú quieres. Se trata de lo que el mundo permitirá. Y el mundo nunca permitirá que un conde de Thornbury se case con la hija empobrecida de un reverendo rural. Nunca. Caminó hacia la puerta, pero se detuvo en el umbral. Gracias por estas semanas, Lawrence. Han sido las más felices que he conocido, pero terminan aquí, antes de que ambos nos lastimemos más profundamente de lo que ya lo hemos hecho. Cressida, su voz estaba cargada de emoción que ella no se atrevía a interpretar. Adiós, Lord Ashbury. El uso formal de su título era deliberado, creando distancia donde había habido intimidad. Le deseo felicidad genuina donde quiera que la encuentre. Salió de la biblioteca, de Thornbury Manor, del sueño imposible que había permitido crecer en su corazón tonto. El carruaje del conde la esperaba afuera, pero ella lo rechazó. Caminaría las 3 millas de regreso a la casa de su tía. Necesitaba el frío para entumecerse, para congelar las emociones que amenazaban con desbordarla. Mientras caminaba por el sendero de grava, sin mirar atrás hacia la mansión que había sido su paraíso temporal, Cressida se permitió un solo momento de debilidad. Dejó que una lágrima cayera, luego otra, pero solo por un momento. Después, enderezó sus hombros y caminó hacia adelante, hacia su vida real, donde los condes no se enamoraban de mujeres sin dote y los finales felices eran solo cuentos de hadas que leía en libros. 3 semanas pasaron en silencio tortuoso. Cressida se sumergió en sus deberes como institutriz, enseñando francés y piano a los hijos menores de su tía, con dedicación casi obsesiva. Cada tarde, cuando el reloj marcaba las 3, sentía un dolor fantasma, recordando las horas que solía pasar en la biblioteca de Thornbury Manor, pero no llegaban carruajes, no llegaban notas. Lawrence había respetado su decisión. Eso debería haberla aliviado. En cambio, la dejaba sintiéndose extrañamente vacía. «Llegarás tarde al baile de San Valentín si no te apresuras», llamó su tía desde el pasillo. «Los Pemberton esperan que lleguemos temprano para ayudar con los preparativos». Cressida había olvidado completamente el evento. Cada año, la familia Pemberton organizaba un elaborado baile para celebrar el día de San Valentín, y su tía siempre insistía en asistir. Normalmente, Cressida lo soportaba con resignación educada. Este año, la idea de sonreír y hacer conversación trivial parecía insoportable. Pero no tenía opción. Se vistió con su vestido color marfil, el único que poseía que podría considerarse apropiado para un baile, y siguió a su tía al carruaje. Pemberton Hall brillaba con cientos de velas rojas cuando llegaron. Guirnaldas de rosas de invernadero decoraban cada superficie, y el aroma dulzón de las flores mezclado con perfumes caros creaba una atmósfera sofocante. La multitud ya era considerable, y Cressida reconoció las caras familiares del condado, todos vestidos con sus mejores galas, y entonces lo vio. Lawrence estaba junto a una columna, exactamente donde ella había estado sola en el baile de Navidad. Pero esta vez no estaba solo. Lady Margaret Blackwood estaba a su lado, su mano posesivamente colocada en su brazo, sonriendo triunfalmente a las matronas que las rodeaban. El dolor que atravesó a Cressida fue físico. Por supuesto, Margaret tenía razón. Los hombres como Lawrence siempre volvían a donde pertenecían. Sabía que terminaría así, murmuró su tía con satisfacción amarga. Los condes se casan con hijas de duques, no con institutrices. Cressida estaba considerando inventar una enfermedad súbita para escapar cuando la condesa Victoria apareció a su lado como una aparición. «Cressida, querida, qué alegría verte», dijo la condesa, tomando su brazo con firmeza que no permitía escape. «Ven, debemos hablar inmediatamente». Antes de que Cressida pudiera protestar,
fue arrastrada a través de la multitud hacia una terraza lateral, lejos de oídos curiosos. La noche de febrero era helada, y su aliento formaba pequeñas nubes en el aire. «Mi hijo es un idiota», declaró la condesa sin preámbulo. «Un idiota noble y de buen corazón, pero idiota al fin. Su señoría, no creo que sea apropiado. Durante 3 semanas ha estado miserable. No come, no duerme. Pasa horas en esa biblioteca mirando los libros que ustedes solían leer juntos, y cuando Margaret apareció ayer, prácticamente suplicando otra oportunidad, él aceptó verla solo porque pensó que tú nunca volverías». La condesa tomó ambas manos de Cressida entre las suyas, pero no la ama. La está considerando solo porque cree que tú lo rechazaste, que decidiste que él no valía el escándalo social. «Yo no lo rechacé», susurró Cressida. «Solo enfrenté la realidad». «¿Y cuál es esa realidad, querida? ¿Que el dinero y los títulos son más importantes que la felicidad genuina? ¿Que 2 personas que se complementan perfectamente deberían separarse porque la sociedad dice que no encajan?» La condesa apretó sus manos. «Mi esposo era el tercer hijo de un varón cuando nos conocimos. Yo era heredera de una fortuna considerable. Todos dijeron que era una locura, que él solo quería mi dinero, que yo merecía un mejor partido. Nos casamos de todas formas y tuvimos 30 años de felicidad perfecta antes de que la fiebre se lo llevara». Cressida sintió lágrimas quemar sus ojos, pero su situación era diferente. Ustedes tenían... ¿Qué teníamos? ¿Amor, respeto mutuo, conexión intelectual y emocional? La condesa sonrió suavemente. Exactamente lo que tú y Lawrence tienen. El resto son solo detalles que el amor verdadero siempre encuentra la manera de resolver. Un murmullo de voces creciente en el salón interrumpió su conversación. Ambas volvieron adentro para descubrir que la música había cesado. Lord Pemberton estaba de pie en el pequeño escenario donde la orquesta tocaba, golpeando su copa para llamar la atención. «Damas y caballeros», anunció con voz pomposa, «tenemos un anuncio especial esta noche de San Valentín. Lord Ashbury, conde de Thornbury, desea compartir noticias importantes». El corazón de Cressida se detuvo. Iban a anunciar su compromiso con Margaret. Frente a todo el condado. Tenía que irse. Ahora. Pero la multitud la había atrapado, empujándola hacia adelante mientras todos se movían para ver mejor el escenario. Y entonces Lawrence estaba allí, alto e imponente bajo la luz de las velas. Sus ojos recorrieron la multitud hasta encontrarlos de ella, y lo que vio allí la dejó sin aliento. No era deber ni resignación, era determinación pura. «Gracias, Lord Pemberton», comenzó Lawrence, su voz profunda llenando el salón. «He venido esta noche a hacer un anuncio que algunos encontrarán controversial. Otros lo considerarán escandaloso. Pero después de 3 semanas de reflexión profunda, he llegado a una conclusión irrefutable». Margaret estaba a un lado del escenario, sonriendo con anticipación segura. Cressida sintió náuseas. «Durante años», continuó Lawrence, «he cumplido cada expectativa que la sociedad puso sobre mí. Heredé un título a edad temprana y lo llevé con honor. Administré propiedades. Cumplí deberes en el Parlamento. Acepté un compromiso arreglado porque era lo que se esperaba de mí. Pero hace 2 años, tomé mi primera decisión verdaderamente independiente. Rompí ese compromiso porque me negué a vivir una mentira elegante». Murmullos de sorpresa recorrieron la multitud. Margaret palideció visiblemente. «Y hace 3 semanas, los ojos de Lawrence nunca dejaron los de Cressida, cometí el error más grande de mi vida. Dejé ir a la única mujer que me ha visto como algo más que un título. La única persona con quien puedo hablar sobre filosofía hasta el amanecer. La única mujer cuya inteligencia me desafía y cuya honestidad me humilla. La dejé ir porque pensé que protegerla del escándalo social era más importante que luchar por nuestra felicidad». El silencio en el salón era absoluto. Cressida no podía respirar. Estaba equivocado. Lawrence bajó del escenario, moviéndose a través de la multitud que se separaba automáticamente. Caminó directamente hacia Cressida, ignorando los jadeos escandalizados y las miradas conmocionadas. «Señorita Cressida Valehurst, te amo. Amo tu mente brillante, tu honestidad brutal, la forma en que te ríes cuando encuentras algo genuinamente gracioso. Amo que me desafíes, que nunca finjas estar de acuerdo solo para complacerme. Amo que leas griego antiguo y que discutas sobre estoicismo con más pasión que cualquier erudito que haya conocido». Se arrodilló frente a ella,
ante todo el condado de Dorset, sacando un anillo de su bolsillo. No puedo prometerte que será fácil. Habrá escándalo, habrá chismes. Algunos nos rechazarán, pero puedo prometerte honestidad, respeto y amor verdadero todos los días de nuestras vidas. Cressida Valehurst, ¿me harías el honor de convertirte en mi esposa? Las lágrimas corrían libremente por el rostro de Cressida ahora. Todo lo que había temido, todas las razones por las que había huido, parecían insignificantes comparadas con lo que veía en sus ojos. Amor verdadero, elección consciente, no compromiso ni deber, sino deseo genuino. Sí, susurró, y luego más fuerte. Sí, Lawrence, 1000 veces sí. Él se levantó deslizando el anillo en su dedo y la besó ante el escandalizado salón de baile. Algunos aplaudieron, otros murmuraron desaprobación. Margaret salió furiosa del salón, pero ninguno de esos detalles importaba. La condesa Victoria lloraba felizmente, abrazando a cualquiera lo suficientemente cercano. La tía Beatrice parecía estar entre el shock y el desmayo, pero Cressida solo podía ver a Lawrence, al hombre que había arriesgado todo por ella. ¿Estás seguro?, susurró contra sus labios. Perderás amistades, tu posición social. Ganaré una compañera, una igual, una amante de libros que puede debatir filosofía y hacer reír genuinamente. Él sonrió, esa sonrisa rara y hermosa que ella adoraba. El resto lo resolveremos juntos, como debe ser. Y mientras el baile continuaba, ahora con el escándalo más delicioso del condado como tema principal de conversación, Cressida Valehurst bailó en los brazos del conde de Thornbury, ya no invisible, ya no sola, finalmente vista, finalmente valorada, finalmente amada por exactamente quien era. El camino adelante no sería fácil. Ella lo sabía. Habría matronas que la despreciarían, eventos sociales donde no sería bienvenida, susurros que seguirían sus pasos, pero con la mano de Lawrence en la suya y el apoyo inquebrantable de la condesa Victoria, Cressida supo que enfrentarían juntos cada desafío, porque al final habían elegido el amor verdadero sobre la conveniencia social. ¿Y esa?, decidió Cressida mientras giraba bajo las luces de las velas, era la única realidad que realmente importaba.